aquí en esto. Muy bien, familia. Hoy quiero comenzar haciéndole unas preguntas. Un momento. Ok, primera pregunta para todos. Ya después les voy pidiendo las respuestas. Ay, Cuando, cuando a usted le hace falta algún recurso financiero, escúchelo bien. Cuando a usted le hace falta algún recurso, entiéndase dinero para, no sé, para el arriendo, para salud, para, no sé, para los hijos, para el colegio, para pagar una cuota del banco. Bueno, cuando le hace falta este recurso, cuando no lo tiene, ¿qué hace? O mejor dicho, ¿en qué piensa o qué piensa hacer cuando le falta? Piénselo. No dé una respuesta tan rápido como, líder, me pongo a orar y no, piénselo en la realidad de su vida. ¿Cómo es esta experiencia? Cuando a usted le hace falta. Tiene un compromiso que cumplir, pero no está el dinero. Mientras usted va pensando, yo le voy dando opciones. Usted se arrodilla y ora. Usted ora y le dice a Dios, me falta esto, dame porque me falta. O usted se arrodilla y le especifica a Dios, ¿de dónde, Señor? Yo no tengo, pero te pido que mañana me hagan un aumento, me hagan un préstamo en la empresa. Bueno, o usted no ora, sino que coge sus joyas y las lleva por allá a empeñar. ¿O qué hace? Ahí le di unas cuatro opciones, seguramente usted tiene más. Y comencemos con esa pregunta. Cuando nos falta dinero para algo, no tenemos para suplir una necesidad, ¿qué hacemos? Muy bien, piénselo y igual le voy a preguntar a todos, pero alguien que voluntariamente comience. Vamos a preguntarle a la Viole de una vez. Viole, a ver, líder, buenos días. Buenos días, familia. Bueno, yo líder, cuando ya tengo que pagar mis deudas, lo que tengo que pagar en la casa y primeramente hago un listadito de todo lo que tengo que pagar y me arrodillo y le digo, Señor, tú sabes y conoces, Señor, todas mis deudas, todo lo que tengo que pagar aquí en casa, todo lo que hay los gastos. Y comienzo a nombrar lo que tengo que cancelar. Y pues cuando ya llega el momento de cancelar y cancelo y no alcanza para algo más, vuelvo a arrodillarme y digo, Señor, me falta para esto, por favor, papá, yo te pido me ayudes. Señor, que me puedan proveer, me cancelen lo que todavía me tienen que pagar para poder pagar pronto, no quedar mal. Y y esa es mi oración, y me pongo a pedirle y a ratos me quiero preocupar, digo, no, o sea, esté tranquila porque el Señor ya escucha tu oración, Él te dará en su momento, como otras veces lo ha hecho, siempre me ha ayudado a pagar todo, no he quedado mal con nada, agua, luz, todas esas cosas, digo, bueno, Señor, de algún lado
No sé cómo lo hagas, pero de algún lado tú, Señor, me proveerás. Muy bien, Y, Viole. y eso lo he hecho. Muy bien, Viole. Gracias. Vamos a preguntarle a Ita Molina. Ita Molina, ¿cómo hace usted? Bueno, líder, buenos días con todos. Yo oro generalmente, eh, no precisamente por pedir cosas que me hacen falta, porque yo me llevo por una cosa que me quedó a mí en mi cabeza, en mi corazón, desde que inicié en el CENTI, que es que cuando uno se dedica a las cosas de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Entonces yo lo que hago generalmente es orar, es por mis necesidades espirituales sobre todo y por las necesidades de las demás personas, de mi familia, del CENTI, generalmente. Y Dios, pues, que siempre Él es fiel, aunque uno muchas veces le falle. Eh, Él siempre ha resuelto mis necesidades de salud y materiales. Eso es lo que yo hago. Muy bien, Ita Molina. Muy bien. Preguntémosle por último aquí a la última. ¿Quién es la última? Janet Luna. Janet, cuando falta algo económico, ¿qué haces? Oras, pides prestado, clamas, lloras, ¿qué haces? Buenos días, líder. Buenos días, familia. Bueno, cuando yo oro, eh, siempre lo hago, digamos, en mi cuarto, a solas. Yo le pido a Dios, no solamente cuando igual tengo necesidad, sino también agradezco por las cosas que nos da, en especial también la salud, agradezco por mis hijos, por el trabajo también, por mi hija por, eh, por sus estudios. O sea, no solamente pido por algo que necesito, sino también en agradecimiento a Dios. Eso es Ok, líder. ok, Janet, gracias. Entonces, pido, pero también agradezco. Bueno, ¿por qué comencé con esta pregunta? Porque ayer eh, conocí un testimonio de una mujer que cada vez que necesitaba un dinerito extra, le oraba al Señor para que a su esposo le hicieran un aumento de sueldo en la empresa. Y bueno, le funcionó la primera vez y le funcionó la segunda vez. Pero luego no le siguió funcionando esa oración. ¿Qué de malo habría en eso? ¿Por qué no volvió a funcionar? ¿Dónde estaría la equivocación? ¿Quién me lo dice? Yo puedo, líder. Sí, el que quiera. Bueno, yo pienso que justo en la pregunta inicial que usted hizo, siempre que me pasa, antes de orar, digo, fui mala administradora porque uno tiene que ver los ingresos antes y ver que esos ingresos me alcancen para pagar todo lo que tengo primero, mis responsabilidades que adquirí, que a su vez igual fui mala administradora porque adquirí muchos, muchas deudas que no pude cubrir en su momento y quizás pues ya uno se va aumentando, se va aumentando. Entonces justo en este tiempo yo decía, Señor, ayúdame a ser una buena administradora porque también está en eso, en el orden, en el saber cómo cubrir y cómo administrar, porque a veces cuando uno tiene algo dice, ay, bueno, sí, tengo esto y gasto esto, pero
no está pendiente de lo otro. Entonces yo antes de orar, sí he estado en la cabeza pensando qué mala administradora soy. Y luego sí, pues ya me postro y le digo, Señor, tú que eres perfecto porque eres el buen administrador de todo y lo haces todo perfecto, ayúdame a administrar como tú lo haces y ayúdame para que me alcance, para no cavar pozos, porque cuando uno ya no tiene, pues no le queda más que la deuda, pienso yo, no, cuando ya no hay aumento, como en este caso que usted daba el ejemplo, luego ya y si no se alcanza a cubrir todo lo que se hizo, porque si en un momento sí le alcanzó y cubrió, significa que hizo más deuda. Entonces, si en su momento no alcanzó, entonces que podamos más bien administrar y como decía Ita, poder cubrir y agradecer lo que uno tiene y lo que el Señor le da y no crecer en deudas. Perfecto, Mayrita. Muy bien. Mire, familia, a veces cometemos el error de creer que Dios tiene que tapar siempre nuestros huecos, es decir, subsanar nuestros errores. Y oramos siempre a Dios que nos bendiga un mes tras mes, tras el otro, pero no corregimos lo que deberíamos corregir. Esta mujer del testimonio, claro, ella decía, bueno, hubo un aumento, chévere. Cuando necesité nuevamente, hubo otro aumento. Bien, Ligia, Dios no cumple caprichos. Muy bien. Pero es que la tercera vez ya no hubo aumento. Y no iba a haber aumento porque si esta señora necesitaba en el año, en 10 ocasiones, pues no le van a dar 10 aumentos en un año. Ah, ya te aumenté de 1.200 a 1.300, después a 1.400, 1.500. O sea, no es así que funciona. Entonces, primero, eh, parece que no había una buena administración. Segundo, esa no es una buena oración. No es una buena oración. Eh, yo consideraría una buena oración para la señora, para recomendarle a la señora del testimonio, lo que decía Viole. Yo llego y me arrodillo y le digo, ¿no? Le digo a Dios, dame, dame. Muchas veces, y bueno, todo esto pregunto para introducirnos en un asunto, y es el siguiente. Muchas veces nosotros limitamos a Dios financieramente, limitamos al Señor, le ponemos límites o le ponemos normas. Por ejemplo, Señor, tengo que pagar la cuota de tal cosa, del colchón que saqué por allá en el almacén tal. Y no tengo, entonces, aún, dale un aumento de sueldo a mi esposo. Y punto. Ahí dejé al Señor encasillado que el dinero para la cuota del colchón tiene que venir de un aumento de sueldo. ¿Acaso no podrá Dios traerlo de otra manera? ¿Acaso no podrá Dios mover su mano de poder y traernos el dinero que falta, darnos el dinero que falta de otra manera? A veces nosotros mismos limitamos a Dios. Y son dos o tres cosas que le voy a enseñar hoy, que quiero compartir con ustedes, pero esta es la primera. No limitemos a Dios, no lo condicionemos. Si bien nuestras oraciones deben ser específicas, hay cosas en las que no deberíamos limitarnos. Señor, por ejemplo, alguien no tiene trabajo. Señor, dame un trabajo
pero tiene que ser aquí en la plataforma gubernamental de aquí del sur. No quiero en otro lugar. Y de repente los trabajos que haya ahí en la plataforma, estoy poniendo solo un ejemplo inventado por mí, son medio buenos. No sé, y te dan, yo qué sé, $800, por decir alguna cosa. Pero hay otro lugar de Quito donde Dios tiene uno mejor y a veces uno se pone a limitar a Dios. Entonces hay uno, no sé, por allá por el centro histórico, o hay uno por allá por el Parque La Carolina, y resulta que el que está por el Parque La Carolina tiene recorrido, te van a buscar a tu casa, te traen, te llevan esto, lo otro, el sueldo es mayor, no sé qué, todos los beneficios de ley, pero le has limitado, le hemos limitado. Esta señora le limitaba a Dios, es que tiene que ser un aumento de sueldo, pero no, o sea, estaba mal, porque una empresa no te va a subir el sueldo todo el tiempo. Entonces, un consejo familiar, siempre que hagamos oraciones y en esto de las finanzas, no le limite al Señor. ¿Cómo hacer para no limitarle? Haga lo que hace la Viole, lo que decía Viole. Señor, necesito esto. Señor, tengo necesidad de esto. Dámelo, tráemelo. Depende de lo que estás pidiendo. Pero no lo limites, porque Dios es todopoderoso y tiene variadas y amplias maneras de proveernos. Por ejemplo, a Elías, no a Elías mi hijo, sino al profeta Elías, cuando no hubo comida ni agua en Israel, primero le proveyó a través de unos cuervos, luego a través de una viuda, y una viuda pobre, por cierto. Entonces, uno pudiera pensar, a ver, ¿a quién se le ocurriría pensar y decir la oración, Señor, que unos cuervos me traigan pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde? Creo que a nadie. Si alguien conoce a los cuervos, sabe que ellos no son buena gente. Ellos son buenos pájaros ya. No, ellos no son así. El dicho dice, cría cuervo, te sacarán los ojos. O sea, ellos no son buenos. De hecho, unos cuervos le sacaron los ojos al ladrón ese que estaba crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tiene maneras insospechadas, impensadas por nosotros, de hacer las cosas. Entonces, no limitarlo. La viuda de Sarepta, Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón y he dado orden a una viuda allí que te alimente. Cualquiera pensaría que la viuda de Sarepta era una viuda rica. Había muerto el marido y ella quedó con 4 fincas, 500 vacas, 500 yuntas de bueyes, 700 asnos, 3000 ovejas, haciendo una alusión a lo que tenía Job. Pero no era así. Aquella pobre mujer no tenía sino un puñado de harina y un poco de aceite. Y a través de esa, que para nadie hubiera sido la persona correcta para sustentar a Elías, pues a través de esa Dios lo hizo. ¿Usted se imagina
Si Elías se hubiera aferrado cuando se secó el arroyo de Querit, donde los cuervos le traían pan y carne, se hubiera aferrado a orar, Señor, haz que en el nacimiento del arroyo vuelva a brotar el agua nuevamente. Quiero que brote nuevamente el agua allí en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Padre, y que brote ahora, que se abra una boca y brote agua como un torrente. Elías se hubiera quedado, todavía estuviera ahí clamando. De pronto un poco condicionando a Dios, es que quiero quedarme aquí. Pero también esto de no condicionar a Dios, lleva otra enseñanza más, ¿no? No condicionemos a Dios a los caprichos. Ligiecita decía, Dios no cumple capricho. A veces muchas oraciones nuestras pueden ser caprichosas y sobre todo en el ámbito financiero. Seamos cuidadosos. Dios no va a cumplir caprichos. A veces Dios cumple una que otra necesidad, más por necesidad que por capricho. Pronto usted le dice, ay Señor, hace tiempos que no me como un pescado, me gustaría. Y de repente alguien llega el domingo y le invita a comer pescado. Chévere, ¿no? Dios le cumplió ese capricho. Pero no es siempre. Y yo no creería tanto un capricho como un anhelo de su corazón. Pero de pronto un capricho es, ay Señor, no tengo zapatos, pero no me vas a dar esa porquería de zapatos que valen $30. No, yo quiero unos de 100 en adelante, sobre todo para que me los vea Raquel, Mayra, Ligia, Paulina Mera y Nelly Lincango. Eso sería un capricho. Dios no se pone en eso. Entonces, mire, dos cositas. Dios no cumple los caprichos o no oremos o no pidamos movidos por el capricho, pero recordemos siempre que Dios no puede ser limitado. O sea, no lo limitemos. Para hacer una oración más efectiva, no lo limite. Dígale a Él lo que usted necesita. Dígale a Él lo que usted anhela. Cuéntele a Él lo que usted requiere. Y Dios se encargará, si Él le da la gana, de mandárselo con un cuervo, con una viuda. ¿Os acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, ve, pesca y el pescado que agarres va a tener una moneda en la boca y con eso paga el impuesto? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Que Dios, cuando escucha tu necesidad, usa el cuervo, usa la viuda, usa el pescado ese, usa a cualquiera. Cuando Dios le dijo a Salomón, te voy a bendecir y te voy a dar riquezas, Dios lo hizo de diferentes maneras para enriquecer a Salomón. Ya no era la riqueza ganada de las batallas y el botín que tomaban de los otros pueblos para enriquecerse, no. Vino la reina de Saba y le trajo un montón de regalos. Vinieron los reyes de no sé dónde y le trajeron, y le mandaban cedros desde el Líbano y le mandaban no sé qué, especias de Egipto, de no sé cuándo, y caballos de no sé dónde, de Arabia. Dios lo hace. Y nosotros a veces cometemos el error de limitarlo. Pues bien, no lo limitemos. Contémosle cuál es nuestra necesidad y Dios obrará de esa manera. Por ejemplo, o volviendo al ejemplo de Elías, tenía una necesidad, la de ser sustentado. Y lo sustentó a través de una viuda que solo tenía
un puñado de aceite y un puñado de harina y un poquito de aceite. Nadie pensaría que por ahí podía ser la cosa. Pero resulta que ese puñado de harina y ese poquito de aceite nunca escasearon. Y Elías y la viuda comían y comían y el hijo de la señora y comían, bueno, no sé. Y la señora después siguió comiendo hasta que volvió a llover en la tierra y todo volvió a la normalidad. Porque a Dios hay que presentarle nuestra necesidad, no limitar. Entonces, si no lo quiero limitar, le muestro, le presento mi necesidad. Señor, tengo esta necesidad. Señor, necesito dinero para pagar esto. O ni siquiera necesito dinero. Señor, necesito pagar esta deuda. Ayúdame. Tú tienes recursos infinitos, infinitas maneras de hacerlo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Hazlo de alguna manera. Tú sabes cómo hacerlo. Y usted termina la oración y está pensando, de pronto tal persona me paga el dinero que me debe y con eso soluciono. Y resulta que no es así. Dios lo trae de otra manera. Dios lo trae de otro lado. Dios hace mover a otra persona de donde no pensabas. Y entonces te llega un aumento por aquí, no sé, te suben el sueldo por acá o te promueven a otro puesto o te llega un dinero que ya tú pensabas que lo habías perdido. En fin, Dios puede hacer muchas cosas. Lo segundo que quiero hoy compartir con usted es lo siguiente. Ya hablamos de no limitar, pero ¿qué tal si también pensamos en otra cosa? Cuando, a ver, cuando tenemos esas necesidades, yo le decía, ¿qué hace usted? ¿Usted ora? ¿Usted va y pide prestado? ¿Qué hace? Pero cuando tenemos esas necesidades, lo primero que debemos pensar y que se debe pasar por nuestra mente es que Dios es la fuente de toda provisión para nosotros. Es más, yo creo que este punto era primero que el otro que le dije. Pero recuerde, siempre que usted tenga una necesidad, lo primero que debe saltar en su mente es, Dios es mi fuente de toda provisión. ¿Qué dice? Voy a pedirle a alguien que quiera leerlo. ¿Qué dice Salmo 24:1? Vamos a mirar la Biblia. Salmo 24:1. La palabra de Dios dice, Salmos 24:1, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Salmos 24:1. Perdón, Mi Biblia. líder, perdón, es 124. Perdón, De perdón. Jehová Le es oyó, la líder. De tierra. Jehová es la tierra y su plenitud. Ya, Le sí. Ya oyó. sí, dele Anita, pues dele. Ya. De Jehová. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Tampoco, ni Emma. No. Ese es Salmo Salmos 3:1. 24:1. Ay, De perdón. Dele Jehová es Anita. la tierra. A ver, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ok, ok. Emma creo que estaba leyendo el 3, el 1, Salmo Sí, 1. perdón, líder. Ya. Ya. Mire que el Salmo 24:1 nos enseña algo. Para entender que Dios es la fuente de toda provisión para nosotros.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay, ¿no? Por eso dice su plenitud. Entonces pensemos en la tierra, aquí donde vivimos, en este planeta. Pero si no nos alcanzara lo que está en este planeta, entonces dice el mundo, mejor dicho. O sea, no solo los recursos estos, sino toda la gente, todo animal, todo, es de Jehová. Todo, todo es del Señor. Entonces, si todo es de Él, toda provisión viene de Él. ¿Se acuerdan de Juan 3:27? ¿Quién lo puede buscar rápidamente? Ahí sí puede ser Enma, vaya. Juan 3:27 o San Juan 3:27. Lo busco, líder. De una. Y todos busquémoslo en nuestra Biblia, tengámoslo ahí. San Juan 3:27. A ver. Ya. San Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puedo el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Muy bien. Familia, mire esto. Y yo quiero que usted comprenda lo que hay escondido acá, en los dos versículos. El primero me dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Piense la ciudad, el pueblo donde usted está hoy, el barrio. Ok. Y mire a su alrededor hasta donde le alcance la vista. Todo esto terrenal que usted ve es de Jehová. Elías, mi hijo, suele preguntarme, papá, ¿y cómo hizo Papito Dios esta casa? ¿Y cómo hizo Papito Dios este edificio? Yo le digo, hijo, no lo hizo Papito Dios, lo hicieron los arquitectos, los ingenieros, los albañiles. No, eso lo hizo Papito Dios porque tú dices que Dios hizo todo el mundo, toda la tierra. Entonces, tengo allí ese conflicto con Elías para hacerle entender que algunas cosas hizo el hombre y otras cosas hizo Dios, pero que a la final Dios es el que da todo. Pero yo le voy a resolver ese conflicto de Elías, se lo voy a resolver a usted. El Salmo 24:1 nos dice que toda la tierra le pertenece al Señor. Es de Jehová, su plenitud, lo que en él habita. Pero luego dice en San Juan 3:27 que el hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. De tal manera que lo que entendemos aquí es que del cielo viene la orden, del cielo viene la dirección, desde el cielo se da la orden de que aquí en la tierra, que también le pertenece al Señor, te sea dado tal cosa. Como todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios, entonces desde el cielo viene una instrucción que aquí en la tierra se le dé a Mayra Aguirre, esto se le dé a Raquel, esto que está necesitando, a Ligia Hidalgo, esto que está necesitando. Ligia decía hace un ratito, no vivimos por vanidades. Así es. Entonces, cuando pedimos, tenemos una necesidad, ese Dios lo da. Dios es la única fuente de toda provisión. Les voy a hacer una pregunta, acordándome de aquella señora del testimonio, la que pedía el aumento. Para esa señora que pedía todos los meses un aumento de sueldo para el marido, ¿quién, en su mente, quién era su proveedor? ¿Quién era su fuente de provisión? Dígamelo usted. Según ella, ¿quién sería su fuente de toda provisión? Buenos días, líder. Yo pienso que, buenos días, familia. Yo pienso que
la fuente de provisión pensaba que era el esposo, les pedía el aumento para que él tenga dinero y provea, tal vez. Muy bien. Mire, esa mujer pensaba eso. Ojo, la fuente de provisión es Dios, ya lo sabemos. Pero esa mujer que decía, Señor, es que tienen que aumentarle a mi esposo allá en la fábrica para que mi esposo me dé a mí y yo comprar los zapatos de los niños. Entonces esta mujer está pensando que su esposo o que la empresa son la fuente de provisión. Porque si ella supiera, si ella entendiera que Dios es su fuente de provisión, no limitaba a Dios. No le decía a Dios, es que para poder tener los zapatos de los niños, tienen que aumentarle a mi esposo, porque Él es mi fuente de provisión. No, tal vez su oración hubiera sido, Señor, mis 18 hijos necesitan zapatos. Ayúdame. Tú tienes seguramente zapatos en montones, no sé dónde, pero tráelos, tráelos. Señor, ayúdame a calzar a mis hijos. Ayúdame, provéeme lo que necesito. Cuando Dios es nuestra fuente de provisión, Dios va a ser nuestra primera idea, nuestra primera solución. Usted tiene una necesidad y lo primero que debe venir a su mente es: Dios es mi fuente de toda provisión. Dios es mi fuente de toda provisión. En el caso mío personal, yo no tengo plan B. ¿A qué me refiero? Yo tengo compañeros, ya en un ratito, Ligia, yo tengo compañeros misioneros, que ellos son misioneros, pero, por ejemplo, hay uno que tiene una fábrica de muebles. Entonces él es misionero, pero tiene su fábrica de muebles por allá en Ibarra, una empresa. No la administra él porque él es misionero, pero allí tiene a sus hijos. Yo tengo otro amigo que es misionero, pero él tiene una casa en Guayaquil y entonces él arrienda su casa de Guayaquil y también tiene sus recursos de allí. Tengo otro que nos sorprendió hace unos días, que irónicamente, ¿no? El hecho el chistoso, la falsa humildad, dice, me compré una media agüita. Y yo, ¿en serio compraste? ¿Qué compraste? No, es que allá a la orilla de la playa compré una casa y tiene piscina y tiene no sé qué, y cuando quieras vete con Diana y con los niños. Ellos tienen recursos, ellos tienen plan B. Yo no tengo plan B, o sea, Omar y Diana no tienen plan B. Nosotros tenemos plan A y se llama el Señor. Y nuestro plan B es el Señor. Y nuestro plan C es el Señor. Siempre. Yo no lo tengo. Bueno, bendito sea Dios por los que tienen el plan B y C y todo. Yo no lo tengo. Para mí, literalmente, Dios tiene que ser mi fuente de provisión. Porque no tengo un plan B. No tengo. Yo no tengo un tío rico que de pronto me va a dejar una herencia. No, mis tíos ya se murieron. Tenía 12 por un lado. Bueno, 12 y 12 tengo. Los 12 de un lado sí están, pero ninguno son ricos. Pero los otros 12 ya se han ido muriendo. Y, y ese es el mejor plan que yo tengo. Adiós. Ese es mi plan A, mi plan B, mi plan C. Dios literalmente es la fuente de mi provisión. Entonces yo cuando necesito algo, o mi esposa y yo cuando necesitamos, vamos, nos arrodillamos en un cuarto al que le llamamos el cuarto de la oración
y así lo llama Elías y ya sabemos. Y allí nos arrodillamos, que lo hacemos todos los días, pero cuando hay una necesidad así apremiante, vamos allá y le decimos a nuestro plan a Dios, Señor, necesitamos esto, queremos lo otro. Y Dios lo hace. Dios es mi única fuente de toda provisión. Voy a darle allí a Ligia un minuto que me pidió que le dé un minuto para contar un testimonio. Hágalo, Ligia, Natalia. Bueno, gracias, líder. Bueno, en Semana Santa y antes de Semana Santa yo había hecho un ayuno de 7 días porque tenemos que cubrir una deuda y bueno, a mi esposo le dieron un dinero y bueno, no alcanzó para otra cosa. Entonces, yo venía pidiéndole, Señor, en esa temporada. Y bueno, yo dije, Señor, que sea tu voluntad y gracias por lo que me has dado. Y ya en esta temporada de acá, de las lluvias, acá estaban dando bonos. En la primera temporada le dieron a mi suegro, que era del extranjero, daban bonos acá. Y yo decía, bueno, Señor, espero que me ayudes en esto. Y yo dije, y bueno, tampoco. Entonces dije, bueno, gracias, Señor, también por lo que no me das. Y bueno, y esta temporada había otra también del MIS que iban a dar. Entonces, como se pusieron todos por acá, la familia, yo dije, ella me llamó mi esposo y me dice, mi hija dice, te dieron el bono a ti, a mi mamá. Mi hija, ¿qué? ¿Cómo? Y dice, a ti, dice, ya me están llamando para que vayas y cobres, pero según tu dígito de la cédula. Y yo le dije, el primero que dije en pensamiento, dije, gracias, Señor, porque mi esposo, como anteriormente, le estaban sacando vacaciones y él recibe medio sueldo por las vacaciones. Entonces no nos alcanzaba. Entonces yo le dije, gracias, Señor, porque solamente tú suples y mis necesidades y nunca voy a dejar de creer en Él y darle a Él lo que le pertenece. Eso es mi líder. Muchas Mm, gracias. Muy bien, Ligia, Natalia. Muy bien, de allí tomo dos aspectos y justo para pasar al tercer punto. Mire, primera cosa que quiero destacar, Dios puede traerte de donde menos te lo imaginas, de lo impensado, de lo inimaginado. Dios te puede proveer y te va a proveer. Si hoy te falta algo, hoy que tú estás aquí escuchando lo que yo hablo, te falta algo, seguramente hoy estás teniendo la respuesta de Dios y Dios lo va a traer de la manera más insospechada, de donde nunca lo has pensado. Y lo segundo, el tercer punto, pero lo segundo que tomo de allí, de lo que Ligia decía, el dar. Y este es el tercer punto que quiero compartirles. El principio del dar. Viva el principio del dar. Vívalo, vívalo. La Biblia dice al que te pida, dale, sí es cierto. Pero también dice, no limitando solo al que te pida, dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Ese es un tercer principio que nos puede asegurar a nosotros gran bendición. Vamos a Lucas 6:38 porque el versículo tiene más. Vamos a escudriñarlo y vamos a ver qué nos enseña. Son como cuatro cosas que podemos aprender de aquí, de Lucas 6:38. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Ligia, te pasó lo mismo que a mí. Yo también estaba leyendo el versículo 36. El Ese, 38 líder. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que midéis y os volverán a medir. Amén. eh, amén. Muy bien, muy bien. Familia, miren lo que nos enseña Lucas y vamos por partes.
Vamos por parte porque esto tiene bastante tela para cortar, este versículo. El principio del dar. ¿En qué se fundamenta el principio del dar? En este versículo. Y el principio del dar me dice, dad y se os dará. Poniéndolo en otras palabras, cuando das, recibes. Déjenme un segundo. Caramba. ¿Y qué hace uno aquí? Dice Microsoft Defender, ataque de virus controlado. Bueno, algún virus que se está tratando de meter aquí. Bueno, dejemos que el Señor lo defienda. El principio del dar se fundamenta en esto. Dad y se os dará. En otros términos es, cuando das, ten la certeza que recibirás. Este es el principio del dar. Cuando tú das, disponte, prepárate para recibir. Entonces, aquí me dice, dad y se os dará. Primera cosa que debemos entender de esto. Cuando usted dé, no espere recibir de la misma persona. Escúchelo bien. El principio del dar tiene como norma esto. Tú das, pero no esperes recibir de aquel que le diste. Porque muchas veces Dios pone en tu camino a personas necesitadas para que tú le des y Dios te bendiga. El que va a darte es Dios. Dice, si no estoy mal, es el proverbio que dice, a Dios presta quien da a los pobres. Es decir, cuando tú das a un pobre, Dios asume eso como que Él tiene una deuda contigo y Él te lo pagará. Pero haríamos mal al darle a una persona en la calle y esperar que esa persona algo nos dé. No, el principio del dar es, yo doy y a mí se me dará. Aquí lo dice, ¿no? Dad y se os dará. No dice así como, dad y ese te devolverá. No, dad y se te dará. Es decir, de alguna manera, Dios se encargará de que a ti también se te dé. Es lo primero que podemos destacar de allí, del principio del dar. Otra cosa que quiero hablar con usted del principio del dar dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué significa eso? Pongo acá. Déjeme le traigo la música. Esto que está aquí, que es un envase de leche, que ya la Sarita no usa. Está lleno de tierra, de abono, de tierra de esta, en la que vamos a sembrar las semillitas estas de la dinámica que estamos haciendo de la siembra y de la cosecha. Pero no está llena. Si usted mira, todavía le falta por. Pero allí me dice medida buena, apretada. ¿Sabe qué es apretada? Compacto esta tierra que está aquí. Apretada, removida. Y le vuelvo a apretar y le vuelvo a mover y le vuelvo a apretar para que se llenen todo. Dice aquí, removida y rebosando hasta acá. Darán en vuestro regalo. ¿Qué significa eso? Que cuando usted da, lo que a usted se le da o se le devuelve es abundante. Lo que viene para usted
es abundante. Es una medida buena. Es una medida buena. Así da Dios o así devuelve Dios cuando alguien aprende el principio de dar. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Dios es nuestra única fuente de provisión. ¿Ya? No debemos limitar a Dios. Y Líder, aquello, dígame, ahí con el dar yo tengo una pregunta que era como un aguijón, eso lo tenía yo hace rato. ¿Es malo dar a alguien, no importa, esperando la bendición de uno, no de esa persona, sino yo le voy a, bueno, vi un mendigo en la calle, le voy a dar, porque yo sé que me va a venir la recompensa? ¿Es malo dar esperando la recompensa? no, De Dios, ¿no? no es malo dar esperando la recompensa de Dios. Porque aquí me lo dice, dad y se os dará. Es decir, Dios ya lo prometió. Lo malo sería que tú digas, Dios, Sí. y a ver si tengo por aquí. Bueno, no tengo, pero pongamos que esto fueran unos billetes. Dios, mm, aquí veo un necesitado. Yo le voy a dar este dinero, estos, digamos, 10 y 10, $20. Yo le voy a dar este dinero, pero mañana a esta hora ya tú debes haberme dado el doble. No, o sea, así tampoco. Extorsionando a Dios de esa manera, no. Ah, porque eso es extorsionar. Pero yo veo a alguien necesitado y doy. Perfecto, Señor. Doy porque sé que tú me das. Líder, lo que pasa es que No mi le, esposo, no le, usted sabe, perdón. No le digo a Dios, tiene que ser ya, y tienes que devolverme. No, no. No le voy a torcer el brazo a Dios de aquí para que me devuelva. Pero sí sé y tengo en mi mente claro que Dios me va a devolver. ¿Tu esposo qué? yo como le hablo a él lo que ha aprendido, pongamos, para mí el dar, yo lo veo hasta más poderoso que el diezmo. Para mí ese dar es sagrado. A mí me encanta que me digan que alguien tiene una necesidad. Eso para mí es, para allá me tiro, para donde vaya, conozca o no conozca, mira, ve, por ahí dejaron este número telefónico y bueno, ¿qué hace mi esposo cuando él ve el barro duro, como decimos aquí en Colombia, ve las cosas difíciles? Sale en la moto a buscar a quién darle, a buscar un restaurante donde esté la gente esperando para comer, sale a buscar y él no se viene sin esa misión, regala un almuerzo, regala lo que vea. Y él dice, yo sé que en algún momento revienta la bendición, dice él. Y ya él tiene eso no lo hace todos los días, pero cuando la cosa está muy difícil, él hace eso, él va sin decirme a mí, a los barrios más necesitados, a una calle, a un restaurante afuera, y él dice, bueno, ya yo hice lo mío, yo espero ahora, él dice, yo espero la bendición. Oiga, pero eso es efectivo, a él le resulta. Ya, muy bien. Bueno, sí y no. O sea, sí está bien que dé, pero ojalá se convierta en él en un principio permanente, no solo cuando tenga una necesidad. Solo le haría esa observación. Ok, Es decir, líder. por ejemplo, él ha entendido el principio del dar y para él es revelacional, que de hecho por eso funciona. Cuando algo es revelacional para nosotros, va a funcionar. Pero ese principio del dar debería ser constante, debería ser permanente, porque de lo contrario, llegará el día en que eso va a cesar, es decir, eso va a acabarse, porque él lo practicaba solo cuando tenía el barro duro, fue que dijiste, ¿no? Cuando Así tenía es. cuando tenía la cosa bastante compleja, complicada.
No, Sí. la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Ok, Dios ama al dador, al que da. ¿Qué tal si él le Gracias, cambia líder. un poco la dinámica? Y puedes decirle, ¿no? Que mandó a decir el líder Omar esto. Cambia la Listo, sí. dinámica. Cada vez puedes hacerlo. Cada vez que te paguen, le dices, ¿no? Mi amor, corazón, papito, no sé cómo le diga a tu esposo. ¿Qué tal cada vez que te paguen? Dale una comida a alguien que esté sin comida. Hazlo siempre. Ah, ok. Tal vez así no se te pone el barro tieso. Pues sí, así tiene tiene lógica, sí, señor. Puede ser. Bueno, muy bien. Gracias. Volviendo acá. Bien. Principio del dar. Entonces, cuando yo doy, lo que a mí se me da es mayor. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en mi regazo. ¿Qué es dar en mi regazo? ¿El regazo qué es? Cuando las mujeres, yo no tengo regazo, pero cuando una mujer se sienta, si es que tiene una falda, aquí en medio de, digamos que está sentado, entonces su regazo es aquí este espacio entre las piernas, la barriga, aquí donde muchas mujeres sostienen a sus hijos, es este su regazo. En aquel tiempo, estoy refiriéndome al tiempo de Jesús cuando se escribe esto de Lucas. El regazo es este espacio que se hace entre las dos piernas, en el delantal o en la falda, en lo que sea, que allí se echaba muchas veces trigo, se echaba arroz, algo, para quitarle el mugre que le cayó, la hojita, la cosa, y en ese regazo limpiaban el alimento, el producto para luego consumir. Pues bien, cuando, digamos, una mamá estaba haciendo esto, sacando los granos que estaban malos, no sé, y veía que era muy poco lo que quedaba, porque necesitaba más cantidad para la comida de ese día, entonces le pedía a uno de sus hijos que le eche más en el regazo. Tráeme una medida de flor de harina, una medida de trigo y ponla en el regazo. A eso es que se refiere esto. Que la medida que van a traer a tu regazo es buena, apretada, remecida y rebosante. Entonces, esto lo tiene el principio del dar. Alexa dijo algo, dijo, para mí el dar es tal vez más poderoso que el diezmo. Es que el dar es otro de los principios. Diezmo, siembra, ofrenda, pues, todo esto van encerrados en el dar. Solo que el diezmo se le da al Señor y con un porcentaje específico, el 10%. Pero el dar como tal muchas veces se da es a las personas que tienen una necesidad. Y es un principio bíblico, como la primicia, como la siembra, como el diezmo. Bueno, el dar. Mucha gente, por cierto, equivocadamente ha tomado el principio del dar, confundiéndolo con la limosna, y el principio del dar lo han empequeñecido. Entonces dice, ah, yo sí doy siempre. Doy, ¿cuánto? Una monedita. Una monedita. Una limosna. Y creen que bueno, al estar bajo el término de limosna, entonces debe ser una ínfima cosa que casi que no le sirve al que la recibe. No, el principio del dar no es una limosna. Y por cierto, la limosna tampoco es la moneda más pequeña. No, no. Otro día hablaremos de la limosna. Pero el principio del dar, lo que es muy extenso este tema para compartirlo ahora, porque ya me pasé del tiempo, el principio del dar lleva a veces hasta darnos a nosotros mismos. O sea, entregarnos nosotros
al servicio de otro. Pero otro día nos extendemos en el principio del dar. Dice aquí, medida buena apretada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides, te volverán a medir. ¿Y qué es esto? Con la misma intención, con el mismo espíritu que damos, con eso mismo nos darán a nosotros. Por eso le decía, yo le doy un consejo, ojo, porque el espíritu con el que doy, la motivación con la que doy, también puede ser la misma con la que me den a mí. Entonces, si yo doy porque hoy tengo la situación grave, yo salgo a dar para que la situación mejore, tal vez Dios haga lo mismo conmigo y me deje hasta que ya yo esté en la situación más dura, afanado, casi turbado, y ahí diga, bueno, entonces ahora sí démosle. Mi consejo es, como dice, con la misma medida con que mides, se te medirá. Entonces, ok, voy a dar como un principio que lo vivo siempre. Y aquí está, aquí está. Yo tengo un principio, ya para concluir, yo tengo un hábito que desde que yo hacía CF3 por allá en el año 2003 lo aprendí. El hábito de regalar prendas de vestir, mi ropa. Entonces yo por lo general uso la ropa y luego regalo. Obviamente cuando está en buenas condiciones todavía, ¿no? No cuando está rota, dañada, que le cayó cloro y tiene una mancha por aquí, entonces vamos a dar eso. No, uno da lo que a alguien le sirve. Y yo tengo por aquí algunos discípulos y personas conocidas a las que yo sé que tienen necesidad. Entonces, yo les doy. Muchas de estas chompas que tengo, a veces ya no me las vuelven a ver porque la he dado a un señor que es mayorcito. Y ya él sabe, yo siempre le doy. Él es mayorcito, sé que necesita, no tiene muchos recursos. Entonces es probable que dentro de 1 o 2 meses ya esta chompa roja yo se la dé a él. En estos días le regalé una. Buena estaba, pero sabía que él no tenía. Otro señor, es un señor venezolano que está por acá, también está con mucha necesidad, mucha necesidad. Y con mi esposa, cada vez que podemos, le llevamos algo, lo que sea. El otro día le llevamos una olla. Ese señor y la mujer saltaban en una sola pierna, porque él me decía, si usted supiera, ni para hacerme una sopa tengo una ollita. Entonces le llevamos, tome, feliz, siempre. No hay que esperar en ningún momento, hágalo cuando pueda. De. Es más, el principio del dar llega a su máxima expresión cuando uno logra dar hasta que le duele. Y estas palabras se las escuché en un audio al fundador de esta familia. De hasta que le duele. Porque es fácil uno decir, bueno, a ver, me sobran estos $20, voy a dar. Y está bien. Pero ¿sabes qué decía? La máxima expresión es cuando me piden, pero yo no tengo, solo tengo, como la viuda de Sarepta, esto, ¿ok? Cuando uno llegue a ese nivel que puede uno soltarse, desprenderse de algo que necesitaba, que en realidad era necesario para uno, habrá uno llegado a un nivel superior.
Pero otro día hablamos, extendemos esto del principio del dar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a parar el video para que no se haga